Episodio número 22. El miedo a los domingos. O The Sunday Scaries. Hola estudiante, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Spanish for False Beginners. Recuerda usar la transcripción gratuita y la traducción al inglés para entender mejor el episodio. Puedes conseguirlos en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Recuerda también recomendar el podcast o valorarlo en la plataforma de podcast con unas estrellas o un comentario, porque esto nos ayuda mucho y ayudas a la continuidad del podcast. Te dejamos con el episodio de hoy. Disfruta. Hola César. Hola inglés. Es domingo por la noche y tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Pues porque es domingo por la noche y mañana comienza una semana más. Una semana nueva en la vida del inglés y no estoy nada preparado. ¿Eres de esas personas que odia los lunes? Pues sí, y siempre lo he sido. Y pues siempre no. Desde que he tenido que trabajar por dinero en vez de ser estudiante, sí, lo he odiado. No, pero yo tenía... ¿Cómo se llama esta sensación en inglés? Los Sunday... Pues se puede decir, yo normalmente no lo digo, pero puedes decir Sunday Scaries, okay. Pero me parece un poquito mono. Creo que hay algo más inglés, pero no me acuerdo ahora. Yo creo que quizás tiene un nombre en español, pero yo creo que esa sensación de los domingos que yo tenía, no ahora, pero sí que tenía cuando era estudiante, cuando estaba en el colegio y tenía 10 años en la adolescencia, el domingo por la noche tenía una sensación de desasosiego. Como, es domingo, ya mañana empieza la rutina, me tengo que despertar pronto. Y a pesar de que el colegio más o menos me gustaba, o sea, sí. no lo detestaba, pero sí que tenía esa sensación. Ahora no. Y cuando eres joven, o quiero decir pequeño, no tienes las responsabilidades que tienes como adulto. Así que creo que esperar que siendo profesor, mis estudiantes tampoco quieren ir al trabajo. Y a veces me lo dicen. Pues digo trabajo, quiero decir la escuela para ellos. Su trabajo. Su trabajo. Y sí. tú les respondes, yo tampoco. Pues básicamente sí. No en esas palabras, no sería profesional, pero es que estoy seguro de que no tienen duda de que tampoco me gustaría estar allí en un mundo ideal. Pero es interesante esta experiencia, porque como sabes, antes tenía otro trabajo. No sé si lo hemos hablado en el pasado. Creo que sí, ¿no? Porque hablamos de nuestros cambios de carrera. Quizás. No me acuerdo. Pues antes era abogado y no me gustaba nada ese trabajo y por eso incluso menos los domingos no me gustaban. Y la sensación que tenía esos domingos, wow, es que el miedo, la ansiedad, todas las emociones negativas que puedo imaginar. Y ahora, mucho mejor, no me siento tan mal. Y es interesante porque cuando llego al trabajo y cuando comienzo mi primera clase, estoy muy bien. Sonrío mucho, me gusta estar ahí, me gusta hablar con mis estudiantes, me gusta enseñar, pero aún así tengo los Sunday Scaries. Es normal, ¿no? Pero es interesante, estaba pensando, porque bueno, conozco tu historia, ¿no? Porque eres mi novio, cómo mucha gente se esfuerza muchísimo para conseguir un trabajo
como el que tú tenías de abogado. Ujú. Puedes ser abogado, trabajar en la City, Ujú. da igual. Y luego son trabajos que realmente detestan y que quieren hacer unos años y escapar. De hecho, hay un Ya. proyecto que se llama Escape the City. Sí, sí, sí. Pues sí, es que yo trabajé durante tantos años con mis estudios para llegar a ese punto, para hacerles a mis padres orgullosos de mí. Ujú. Y sí, no me gustaba, no soportaba nada ese trabajo. Y quería, es como quería dinero, era abogado financiero, trabajaba con bancos, quería ese dinero, pero muy rápidamente me di cuenta de que no era suficiente para mí, no valía la pena Mm. el sueldo para mí tener que aguantar ese trabajo. Todo tiene un coste, ¿no? Claro, claro, te pagan mucho porque Mm. te sacan mucho también. Ah, pero sí, pero para ti ahora, supongo que es una experiencia totalmente diferente, porque tú trabajas por ti mismo. Ujú. ¿Tienes todavía ese miedo el domingo por la noche? No, de verdad que no. Pero el problema es que para mí el domingo, a ver, el fin de semana intento no trabajar. Pero hoy, por ejemplo, he trabajado esta tarde, que es domingo, he trabajado 2 horas. Entonces, para mí la jornada laboral es como continua de lunes a domingo y es muy flexible. Sí. Entonces no tengo esa sensación. Y además me considero súper, hiper, mega privilegiado porque sí que hago un trabajo que me gusta. Mm. En el pasado he tenido trabajos que ni fu ni fa, ni me encantaban, ni detestaba. Entonces sí que tenía un poco esa sensación de el fin de... Pero es verdad que durante el fin de semana desconectaba y... Ujú. Excepto en un trabajo que sí que... Es curioso porque yo tuve un trabajo que me estresaba muchísimo, con el que no conseguía desconectar. Por la noche pensaba en el trabajo, durante el fin de semana Ujú. pensaba en el trabajo y me pagaban una mierda. O sea, ganaba 10.000 libras al año. Wow. Era el salario mínimo. ¿Qué era el trabajo? Organizador de eventos en un Ah. hotel en Londres. Ganaba el salario mínimo. Mm. Era un puesto junior, un puesto de entrada, obviamente. Pero es interesante porque al menos tú, como abogado, ganabas más dinero. Pero es que hay algunos trabajos que requieren ese nivel de estrés y ni siquiera están bien remunerados. Pues es verdad, porque yo trabajaba antes de todo eso. Mi primer puesto era en una tienda, en una cadena de tiendas en este país. Y era también difícil. Es como lo que dices, es verdad, sobre el estrés que te crea, ¿no? Sí, iba a hacer una broma, pero creo que no te va a gustar. Porque No estamos hablando de la tienda de ropa, ¿sabes? Que estoy hablando no sé cómo, ni siquiera cómo se dicen las cosas, pero vídeos, tarjetas de greetings y cosas para la escuela, libros, vale, ese tipo de trabajo. O es de como cosas que venden. como una papelería. Okay. Yo pensaba que hablabas de la tienda de ropa donde trabajaste. ¿Y qué broma ibas a hacer? No, porque como las personas que escuchan este podcast no saben cómo eres, Uh-huh. nunca han visto tu cara, iba a decir el nombre de la tienda de ropa Yeah. para darles una idea de cómo puede ser. Pues, Porque en esa tienda de ropa el perfil de dependiente es ajá, bastante muy fuerte. similar, ¿no? Pues, teóricamente. Pero iba a decir que bastantes oyentes tuyos
me han visto, pero me ignoran. Porque, ¿sabes? Quiero decir, cuando te ven por la calle, pues, iba a decir, se emocionan, pero no es eso, ¿sabes? Pero te reconocen y quieren hablarte. Y con frecuencia yo he estado ahí mirando todo esto, pero ni siquiera saben quién soy o no les interesa nada. Así que, de hecho, unas personas que escuchan esto me habrán visto, pero ni siquiera se habrán dado cuenta. Pero yo creo que es porque quizás como una vez al mes alguien me reconoce en la calle. Es probable... Cada vez más, ¿no? Es que... Pues si quieres, la próxima vez que alguien me diga, hey César, escucho tu podcast, diré, este es el inglés. Sí, mi nombre es el inglés. No me ignores. Pues no quiero eso, claramente. Y tampoco quiero que digas el nombre de esta cadena. No quiero que me denuncien. La cadena de ropa. Sí. La marca. La marca, sí. La marca de ropa. Pues... ¿Te gustaba trabajar allí? ¿Por qué dudas? Mejor que ser abogado. De verdad. Probablemente, pero... Ser dependiente de ropa es pesado, ¿eh? Yo fui dependiente en una tienda de telefonía móvil y me gustaba bastante. La verdad es que todos mis trabajos, hasta de camarero, eran trabajos interesantes porque aprendías un montón de comportamiento humano. O sea, como... Sí. O yo al menos intentaba sacar ese aprendizaje. Y en la tienda de telefonía móvil tenía la oportunidad de hablar con la gente durante un rato largo. Pero bueno, todas las experiencias son un buen aprendizaje. En esa tienda, por ejemplo, practiqué mucho mi inglés. Pues sí, eso es bueno. Para mí, yo supongo que tuve que practicar siempre estar amigable, siempre estar de buen humor en la tienda en la que yo trabajé, quiero decir la segunda de ropa, porque no era nada inglés en su estilo. Quiero decir que tenías que estar siempre sonriendo, siempre, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la tienda. Y... ¿Llevabas ropa? ¿Llevabas camiseta? Sí, de hecho sí. Pero, ¿qué iba a decir? Pues sí, que ahora, aunque tenga que ir al trabajo mañana y aunque tenga miedo ahora mismo, está muchísimo mejor que antes. Ahora que he encontrado un trabajo que me gusta, estoy más feliz, aunque preferiría no trabajar. Honesto. Sincero, sí. Bueno, inglés, son las 10:20 de la noche y mañana el despertador, la alarma, suena a las 6:20. Es hora de ir a la cama. Pero, pues, a los oyentes decimos buenas noches. Buenas noches, oyentes. Chao. Un abrazo grande. Chao. Hasta el próximo episodio.